Entonces, ¿qué he hecho? Poner lo más importante. Ni siquiera lee pocas cosas, pero lo más importante, lo más frecuente que le pueda servir, para que ustedes también no sean mucho y tengan tiempo de estudiar y no estén postergando sus exámenes. El capítulo que vamos a ver ahora es cefalea. Las cefaleas, los que ustedes van a ver cuando sean médicos generales, cuando no van a dolor de cabeza. Y si aprenden algo, van a poder solucionar ese problema y cuando sean cosas raras mandarlo al neurólogo. Pero muchas veces uno lo pasa así nomás. ¿Por qué? Porque tantas cosas que uno tiene que ver, de tantos cursos, ¿no? Entonces las cefaleas, diríamos que en una pequeña introducción, tiene una gran dispersidad, diríamos. Hay muchas variantes y yo hice mi trabajito para darme el neurólogo el siglo pasado. Cuando lo recién teníamos que hacer trabajo de investigación para graduarnos. Y yo, como estudié en San Marcos, todas las tardes hacíamos clases, teníamos cursos de estos 3 años. Si no aprobamos un curso, no sacábamos el título. Por eso muchas veces no sacaron títulos. Porque para sacar el título tienen que tener todos los cursos aprobados de los 3 años. Escolarizada, pues, como en Estados Unidos. Otras residencias, no estoy aprendiendo el curso, no terminar ya. ¿Qué pasa? Y ahora por la pandemia, por todo, ahora sacan títulos sin tesis. ¿No? Facilito, que termina ya está su título. Nosotros tenemos que sacar nuestro título, los cursos aprobados. Es que es así. No es de San Marcos. Sobrevivir en Cayetano, a los machos, ¿no? Pues sobrevivir, ¿no? Agarran el INE, agarran el OAE, son muy exigentes. Pero el que sale bueno. Pero ¿dónde de Cayetano? Ya, pues para que lo hay que pasar por los años, los 3, 5 años. Ya escogerán dónde. Entonces, yo en mi trabajito encontré el 30 y tanto más o menos la vida. Los libros también dicen 33, 34. Un colega hizo el título en el proceso de Pasco y le salió 34 y punto. O sea, ¿a qué me refiero? En mi trabajo que hice en un año en el hospital, para ver cuántos dolores de cabeza de todos los pacientes que vienen, atiendo yo en consultorio en un año, me salió que de todos los pacientes neurológicos, 33 eran dolores de cabeza, 33%, es un tercio. Es alto. ¿No? Los demás son LC, lumbalgia, y otras cosas, o sea que bastante frecuente los dolores de cabeza. Ustedes van a encontrarse con eso. De repente alguno de ustedes ya tiene su migrañita, su seguridad tensional, tantas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces se atribuyeron esto en el pasado, que el dolor de cabeza es por dolores oculares, por dolores dentarios, por tantas cosas, le echaron la culpa, pero al final no era así. Como por ejemplo, un paciente va donde el odontólogo le saca una muela por el dolor tan intenso. Bueno, después sigue el dolor, le saca otra muela. Debe estar dejando la tercera muela más, la tercera le dice, ya lo va a sacar sin dentadura al paciente. Ya se compadece y recién dice, corre y visita al neurólogo. Cuando viene el neurólogo dice, es una alergia al trigémino. Entonces, nada que ver, por gusto no perdí tantos dientes. ¿No? Entonces, cosas así. ¿No? Pero también debemos mencionar aquí un aspecto muy importante, la carga social, que es muy importante. No es un problema. ¿No? Imagínense, uno se está casando, ¿ya? Y a la chica le da migraña y periodo abortivo. Periodo abortivo, cuando le está iniciando así, le toman toda la farmacia, no le soluciona. ¿Ya? Tiene que suspender su matrimonio. Porque es tan intenso que no puede estar ahí, ni la luz, todo le molesta, tiene que irse a dormir. A no ser que ya salieron los titanes, se toma el titán y le soluciona en 20 minutos. Salieron esos productos. Entonces, ¿qué hace el paciente cuando tiene dolor de cabeza? En esta época incluso es difícil encontrar un especialista, cada vez hay más demanda, no hay muchos especialistas, tampoco se puede sacar en cantidad, acá no se puede sacar un especialista en neurología, tiene que tener sus criterios.
Bueno, y también diferente, pues, un especialista que sabe de tal universidad, creo que es diferente, ¿no? En algunos exigen, otros no, otros salen más o menos, y el que es bueno, pues está lleno de consulta. Como un colega vino de Estados Unidos a Lima, ¿por qué hace tu residencia en Estados Unidos y ya venía a hacer el trabajo en Lima? ¿No? Y allá, pues, todo el mundo dice el país de las maravillas. Siempre tengo mis circunstancias, me he venido por tal cosa. Pero su consulta cobraba en ese tiempo 800 soles, como nosotros cobramos 40, 60. Pero cuando hacía su consulta, que solo atendía 8 horas todo el día, era una consulta, pero bien, porque sabía todo. Bien, buena consulta. De tal manera que fue para mí, me contó un pacientito que le vino con unas manchitas. Sí, así, había pasado por este reumatólogo, una cremita, que cuando llegó ahí, yo curo de adentro afuera. A ver, le encontró bollo poliquístico, le encontró esto, le dio tratamiento de adentro y se acabó las manchitas. Ni dermatólogo, ni nada. Que había tenido hasta hipotiroidismo, tantas cosas, y nadie achuntaba con lo que tenía. ¿Por qué? Porque es así, en algunos países les exigen bien, se profundizan tanto, que predominan todo. Entonces, ese sí pues va a tener bastante clientela porque tiene buen conocimiento, sabe, como decía, cura de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué hacen los pacientes cuando van a una consulta? Se automedican, ¿no? No encuentran especialista, no, ya van al farmacéutico. Se automedican. ¿Y qué pasa con la automedicación? Les produce más dolor de cabeza porque parece que las industrias farmacéuticas han sacado productos como el Tonopam, por ejemplo, que le producen más dolor de cabeza. Ahora el dolor de cabeza que tienes por tomar el medicamento. Y ahora quítale esa adicción, pues, quítale ese problema. Tenemos que ir al neurólogo, el neurólogo tiene sus truquitos para decir, no, le voy a tener que quitar, pues el medicamento le está produciendo más dolor de cabeza, ¿no? Y sigue tomando, y no sabe el paciente, ¿no? Entonces al final termina con una cefalea crónica y solucione ahora ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si queremos estudiar un poco más sobre, hablemos sobre la fisiopatología. Y la fisiopatología, que es el curso troncal, me acuerdo que en mi facultad, 60 docentes de fisiopatología nos enseñaban, y cuando daban sus copias, así, que todo tiene fisiopatología, es la clave para encontrar un buen tratamiento. Y ahora hablamos de la fisiobiopatología, o sea, nos vamos más adentro, como cuando estaba en Nueva York, antes de la pandemia, un especialista sabe hasta lo más profundo del canal de receptores adentro. Y cuando agarra un medicamento, se lo sabe hasta el medicamento, el H y otro especialista, pues, sabe lo profundo. Así saben los especialistas en Estados Unidos, en el extranjero. No arriba, no adentro, ¿no? Como estaba con la doctora Pilar Masiti este fin de semana, ha venido ella, estamos haciendo un trabajo de investigación con la Universidad de Miami sobre genética, un mapeo sobre enfermedad de Parkinson y demencias. ¿Cómo es la demencia en la región de Puglia y cómo es el Parkinson? Sí, es bastante Parkinson atípico, ¿no? Porque el temblor, cuando tiene temblor, hasta el portero diagnostica, y cuando no tiene temblor, ahí está, pues. Entonces, ¿cómo está? ¿No? Y me acuerdo cuando ella vino de Francia, porque ella salió del instituto, y una vez se fue a Francia, 5 años de genética, es la única neurogenética que tenemos. Y vino aquí el siglo pasado, en 1900 y tanto vino, y nos habló sobre la mitocondria. 1 hora y media sobre la mitocondria, nada más, pero de la neurona, ¿no? Así se profundiza, ¿no? Entonces, dentro de la fisiopatología en general, diríamos que las cefaleas pasamos desde la piel, ¿no? Cómo está la piel, tejido celular subcutáneo, los músculos, arterias extracraneales, hasta el paciente que se rompe el cráneo por un periósteo, el periósteo duele. Tienen pacientitos que le duele un mes,
¿no? Y no perdió conocimiento. O a veces semanas. Alguna placa revisé que tomar porque el tomógrafo del hospital está mal, una plaquita para relajar el hueso. Claro, te duele porque el hueso duele. ¿Por qué? Por el periósteo, ¿no? También duele las estructuras del ojo. El ojo, los oídos, los senos paranasales, todo eso, ¿no? Y los senos venosos intracraneales. La dura madre duele, algunas partes de la dura madre, la base del cráneo. Y algunos pares craneales también están involucrados en el dolor, el 12, el 13, el 4, el quinto, pues lo que los dentistas pues se llenan de plata, el noveno, el 10º, y también los 3 nervios cervicales, ¿no? Esos nervios cervicales a veces vienen con sus neuralgias, sus dolores occipitales, tenemos que estar infiltrando con corticoides, y así están por problemas tensionales, ¿no? Entonces, diríamos en resumen que las estructuras cráneoencefálicas la podemos dividir los dolores desde el tentorio. Encima del tentorio, o sea, la tienda del cerebelo, ¿no? Ahí van a estar inervados por un par, ¿no? En esa parte que es el quinto par, ¿no? El quinto par se lleva todo eso, ¿no? Que tiene sus ramas superior, medio, inferior, ¿no? Y ahí pues los dentistas entran a todo lado, ahí al dentista, ¿no? Y debajo del tentorio ya hablamos de otros pares, el noveno, el 10º y los 3 nervios cervicales que mencionamos, ¿no? De esa forma recogemos toda la información, ¿no? Pero hay estímulos pues que producen dolor acá, como es por ejemplo cuando se tracciona, se comprime, cuando se dilata, y hay algunas sustancias químicas, algunos mediadores, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos por ejemplo, de una cefalea secundaria patológica, por ejemplo, a un tumor cerebral, la estructura del cerebro no duele, parece que no duele, puede meter un cuchillo ahí, no duele, ¿no? ¿Cuándo duele, por ejemplo? Cuando el tumor crece y produce compresión. Por eso muchas veces el tumor ya está grande y recibe el dolor de cabeza, ¿no? O ha convulsionado, ¿no? Pero tan grande ha llegado eso, sí, llegó a ese extremo. A no ser que esté en una zona vital, noble. Entonces, pequeñito el tumor puede producir convulsiones, sobre todo convulsiones, o crisis epilépticas, convulsivas o no convulsivas, ya verán su paradigma de epilepsia. Entonces, recién puede doler ese tumorcito, ¿no? Pero si está en una zona muda, no hay nada, no tiene ni una clínica, ¿no? Entonces, diríamos que las cefaleas primarias, entonces, no tienen proceso orgánico. Nosotros, por ejemplo, tomamos tomografía, exámenes, todo, y encontramos que en las cefaleas primarias no hay nada. Y ese es más del 90% de pacientes, ¿no? Entonces, nosotros también podemos mencionar que hay una modulación de la cefalea a nivel de una serie de conexiones que tienen que ver con este término, el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo clave, que tiene que ver mucho con el endocrino, por eso ahí ya se está perfilando una especialidad, la neuroendocrinología, que es todo un mundo. A veces nosotros hablamos cosas generales, así, ¿no? Pero cuando hay un endocrinólogo, ustedes vean una literatura, hay bastante, ¿no? Relaciona, por eso que sale pues, su especialista por ese lado. Entonces el hipotálamo se conecta con núcleos del tronco cerebral, que a veces ponían en las preguntas del examen eso. Hay 2 núcleos, que lo vamos a repetir, los núcleos del RAFE y el locus coeruleus, ¿no? Unas relacionadas con los aspectos serotoninérgicos y adrenérgicos, que ya vamos a ir más adelante cuando hablamos de la migraña, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la migraña, hablamos de que se va a activar un sistema trigémino vascular, trigémino, del quinto palo, ¿cierto? ¿No? Entonces, hablamos que los vasos están inervados, los vasos cerebrales, los vasos meningios, inervados por unas terminaciones del quinto palo. Esa es la que va a llevar el mensaje para el dolor, ¿no? Responsables de la producción del dolor de cabeza, ¿no? En la cual va a haber intervención de unos receptores serotoninérgicos. Por eso a veces se habla de algunas cefaleas con una mía que ya se habla de las famosas canalopatías. Todos son receptores.
Entonces, nosotros podemos mencionar una clasificación que nos da la Sociedad Internacional de Cefaleas. En esta especialidad hay sociedades, hay grupos como la Sociedad Internacional de Cefaleas, que se reúne cada 4 años en algunas partes del mundo, igual también de epilepsias, igual también de musculares. Y cuando ustedes agarren también algunas otras especialidades, van a encontrarse que se van reuniendo de acuerdo a la especialidad que ustedes agarren, ¿no? En el caso mío, nos reunimos, a veces he tenido oportunidad de estar en el extranjero, en algunas sociedades donde, porque está antes de la pandemia en Buenos Aires, 5.000 participantes, todo el mundo, ¿no? Entonces vienen de África, de Europa, de todas partes. Me acuerdo que tuve que presentar trabajos de investigación con un árabe, con un brasilero, ¿no? Presentar los pósters, ¿no? Cada uno tiene que saber inglés porque es el idioma que se debe saber. Si un médico no sabe inglés, pues, algo, pues. Lamentablemente algunos hablan mal, o cuando estaba en Boston, hablan tan rápido que dicen, ¿what? Quiero que me repita lo que dicen. En cambio en Miami ahí todos hablan español, no hay problema, todo el mundo va ahí. Pero si uno se mete más adentro, ahí sí el idioma lo hablan muy rápido. Entonces en la clasificación vamos a encontrar, por ejemplo, la migraña. Es una clasificación que tiene 3 hojas. Pero bueno, para un especialista, bueno, pues saben las 3 hojas, las variedades, pero en el caso de ustedes, algo general nomás, la migraña, por ejemplo, que tiene las subclasificaciones, por ejemplo, una migraña sin aura, o sea, no hay nada que le avise, diríamos, al paciente. ¿Ya? Una migraña con aura sí, la mayoría de las auras son visuales, el 90%. ¿No? Recuerdo que un colega presentó, había recolectado cómo son las migrañas con aura en un grupo de pacientes, y lo había hecho bien movida su sistematización, como luces, como lluvias, como redonditos. El paciente comienza a dibujar. Hice tu trabajito de investigación, yo también en un momento me motivé a hacerlo. Entonces le avisa al paciente que le va a venir su dolor de cabeza, ¿no? Pero también la migraña con aura ahí nomás no queda, porque tiene sus variedades. No puedes seguir viendo el trabajo de investigación. Una migraña con aura típica, luces, cotomas, que bellas características. Pero hay una migraña con aura, pero prolongada, que le dura hasta 1 hora, imagínense con esas molestias, ¿no? También una migraña, ahí se mete a la hemipléjica familiar, le viene el aura, le viene, ya tiene su migrañita y le viene una hemiplejía, que le dura un lapso de tiempo nada más, ¿no? La migraña basilar, que es más molestosa porque viene en la parte de la lesión occipital, ¿no? Hay una migraña también, una hora migrañosa sin cefalea, en la cual los pediatras están perdidos porque viene pacientes con diarrea, con vómito y le lanzan diarrea, por acá, por allá, no saben qué hacer con el niño, y nada, hasta que recién se les ocurre que puede ser neurólogo, vayan al neurólogo, le da su tratamiento y se soluciona el problema, ¿no? Esas cosas pasan, ¿no? Y hay una migraña de comienzo de aura aguda, ¿no? Ni hablar de la migraña retiniana, que tenía un pacientito, recuerdo que era ginecólogo. Este ginecólogo viene con sus tomografías, resonancias, potenciales, con todo, y acá está todo está normal, pero con momento de operar, ¿no? O sea, me viene una luz terrible que no tengo que parar, no puedo seguir operando. Lógico, se espera, y ahora, pues cuando entran a operar deben entrar 2, ¿no? Uno le da su cosa y ya, pero el otro sigue operando, ¿no? Entonces, eso le pasaba, hasta que dijimos que es una migraña probablemente retina. El tratamiento, pues se acabó el problema, pero ya no regresó tampoco, ¿no? Entonces, y hay unos síndromes periódicos migrañosos de la infancia. Las cefaleas de los niños es un poco diferente a los de los adultos. Cuando tienen el niño haciendo neuropediatría, en la mayoría de casos la neuropediatría es más extensa que la neurología de adultos. Tiene sus propias variedades, los dolores de cabeza en los niños diferentes de los adultos, que tienen sus propios criterios, que probablemente cuando lleven neuropediatría ya verán esas cosas. Y hay otros trastornos migrañosos inclasificables, que no se saben, y que siguen presentando trabajitos al respecto.
Otros síndromes son cuando viene una migraña oftalmopléjica, ¿no? Con compromiso de pares craneales, que uno se sorprende, ¿no? Y al final pues termina así, es esto, y no hay por qué preocuparse, porque ese tiene un tumor en tronco, tiene esto, todo un problemón, ¿no? Y lo que sí sabemos es que los pacientitos que tienen migraña tienden a tener epilepsia, más que uno que no tiene. Y también los famosos infartos migrañosos. El paciente viene con su migraña, pero relacionado con infarto cerebral. También, además de otro gran grupo que frecuente, es la cefalea de tipo tensional. Prácticamente estas dos cefaleas se lo llevan casi todos los dolores de cabeza. Aquí puede ser de tipo episódica, de tipo crónica, estas cefaleas. Hay otra cefalea que es la de cúmulos en racimos, el Kloster-Hodge, que es un dolor en la cual el pacientito, es un dolor tan intenso como la migraña, que el paciente, y aquí tiene que ver el hipotálamo, porque el hipotálamo trabaja como un reloj biológico, a tal grado que el paciente sabe que le duele en la primavera, sabe que le duele a las 5 de la tarde y que le dura 45 minutos, con su ojo rojo y un Horner, ¿no? Síndrome de Horner. Entonces, y el paciente ya sabe que sufre de ese dolor de cabeza, ya tiene su neurólogo y también sabe qué hacer. Y los que no saben o debutan tienen que ir a emergencia, porque el dolor es tan intenso que no pueden estar en su casa, ¿no? Y la miscelánea también a cefaleas. Después de esta viene después el Horton, que ya cefalea de Horton, o Kloster-Hodge, y viene acá la miscelánea, ¿no? Estas cuatro son las primarias, ¿no? Desde la miscelánea podemos mencionar una serie de cefaleas. Corea también presentó cefaleas con misceláneas, que hay rarezas que también vemos en consulta externa. Por ejemplo, una cefalea en la cual el paciente viene y tiene un dolor que así, son como si fuese un calabazo, ¿no? En la cabeza, le da, pasa una hora, otra vez, y lógico le incomoda, ¿no? La cefalea punzante idiopática, porque no saben por qué le está dando, ¿no? Una cefalea por compresión externa. A veces piensan que es por el chullo que usa o por el casco, ¿no? Pero uno le revisa todo, no tiene nada. Y a veces también, lógico, que no use el casco, no use el chullo, pues le sigue doliendo, ¿no? Las cefaleas por frío que tenemos aquí, en época de invierno, sobre todo, el paciente le hace frío y le duele la cabeza, ¿no? Por el frío. La cefalea por la tos, asociada a la tos, y le duele la cabeza. La cefalea, he tenido pacientitos niños de colegios con cefalea por el ejercicio. No quieren hacer ejercicio porque le duele su cabecita, pues vienen a consulta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? La cefalea benigna asociada a la actividad sexual, ¿no? El 20% de las aneurismas se rompen en las relaciones íntimas, ¿no? Están en plena acción y se desarrollan. Pero hay dolores de cabeza asociados a la actividad sexual precoital, coital y poscoital. Pero a este grado llegan que dificulta pues la unión familiar, porque el cónyuge no quiere tener relaciones porque le duele la cabeza, ¿no? Claro, hay que hacer el descarte de aneurismas, hacer su angioresonancia, ver que no vaya a hacer que usted tiene su aneurisma por ahí en plena actividad, aún se murió. Entonces, pues después de hacerse todos sus estudios, dicen no tiene nada, no hay aneurisma, no hay malformación, no tiene nada. Entonces, por ejemplo, es una migraña, un dolor de cabeza asociado a relaciones sexuales, entonces las misceláneas. Después viene otro gran grupo, que es cefalea al trauma craneal, ¿no? Al TEC. Dolor le da la cabeza, pues puede el TEC. Pero lo que llama la atención a veces, ya pasó un mes y le sigue doliendo, pero con sus tomografías todo normal, entonces ya viene a ser una cefalea postrauma crónica. También cefalea asociada a trastornos vasculares, ¿no? Pacientes con MABs, con EBCs, con infartos. Cefaleas asociadas a trastornos intracraneales no vasculares que no tienen que ver con los vasos cerebrales, o cefalea asociada a trastornos por privación. ¿Qué significa? Que por ejemplo uno está acostumbrado a tomar su cafecito, cuando vayan a hacer
su residencia a cualquier parte del Perú, agarran un nivel 4, ya unos agarran nivel 2 aquí, chiquito el hospital, ¿no? Pero agarran un nivel 4 o agarran un nivel 5, ¿no? Diferente, pues ahí no hay tiempo ni para los casos. ¿Y por qué universidad también, no? Entonces, pero hay grupos donde ustedes agarran y les, como grupos, los que yo conmigo, ¿no? Que bien me recibieron, bien acá hermano, que por aquí todo, su break después de la visita, todo bien, o sea, uno la pasa bien, no en otros lugares como traumático, pues hay que sobrevivir, sobre todo pasa en Cayetano, ¿no? ¿Por qué será? Dicen, ¿por qué son así? ¿Qué está pasando? Bueno, sé que es un terrible. Pero bueno, no se le quita el mérito que es una buena universidad. Entonces, aquí ya la punta de investigación. Entonces resulta que en el break, su cafecito, todo bonito, todo bien, unos, como todas las todas tiran así, y el ser humano tiene que tener sus cosas, ¿no? Para vivir. Su dieta, su ejercicio y el aspecto emocional, social. O sea, es un enriquecimiento. Cuando uno se junta con un grupo que se quieren, que se estiman, que hay afecto, llena la parte emocional del cerebro. Es bueno, es un alimento. Estamos conversando, es que interesante, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso enriquece, pues. A la persona le hace feliz y esa felicidad la salud. Entonces, uno se acostumbra al cafecito. Bueno, uno se casó temprano y es médico residente, ¿qué se va a hacer? La esposa también tiene sus cosas. Pero le prohíbe el café el domingo, ¿eh? Nada de vicios acá. Y no toma su cafecito. Y por no tomar su cafecito, que se va a acostumbrar a tomar todos los días con sus colegas, le da su migraña, cefalea, ¿no? Entonces se la cefalea por privación, ¿no? Y eso puede haber muchos ejemplos, ¿no? También hay cefalea asociada a infección, ¿no? Por ejemplo, he tenido pacientitos, viene con dolor de cabeza, es mujer. A ver, nos acordemos de ese médico que gana 800 dólares la consulta, ¿no? A ver, examen de orina, un minuto. Solucionamos el hito, ya no hay dolor de cabeza. Como una infección se asocia a dolor de cabeza. O sea, pues eso es lo que el médico tiene que tratar, como dice, de adentro hacia afuera, ¿no? ¿Por qué tiene esto? Pero hay que saber para eso toda la fisiopatología. No es por hermano que uno se saque el ancho estudiando. El otro lo pasó suavecito nomás. Pero después va a terminar la carrera y decir, sí, ¿cómo me gustaría volver a estudiar? ¿No? Pues ya terminaste. ¿No? Entonces, y también cefalea asociada a anormalidades metabólicas, ¿no? Como el hipotiroidismo y todas esas cosas. Hay unas cefaleas o llamadas las neuropatías craneales, ¿no? Con compromiso, pues, del tronco encefálico y otros tipos de cefaleas de dolor facial. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces de las cefaleas? El diagnóstico, porque nosotros los médicos tenemos que trabajar con diagnósticos. Entonces, la primera etapa en el diagnóstico, ¿qué cosa es? Anamnesis. Todo se recoge. Porque muchas veces nosotros, y algunos colegas también a veces por flojera, ya, tomografía, lo de acá es tomografía. El paciente, ¿qué sabe el pacientito, no? Va, gasta 300 soles, su tomografía, viene corriendo ahí, gasta la tomografía. No hay nada. No hay nada. Y ahora, usted es neurólogo, ¿no? Recién viene la anamnesis. A ver, tómenle la presión. O sea, 200, 110, uy, ese corazón me duele la cabeza porque está con la presión alta, ¿no? O tómenle la temperatura 39, por razón, pero ¿cómo no le va a doler? O sea, la anamnesis, ¿no? Es muy importante que está yendo las regatas del paciente, ¿no? Pues, ¿dónde está el criterio, la ética del médico? Entonces, la anamnesis en este capítulo, en este dolor de cabeza, en estas cefaleas, es importante, ¿no? Pero para eso hay que saber, porque si uno tiene conocimiento, ¿qué va a ir a averiguar? ¿No? Entonces, hay diferentes formas de abordar esto, pero dentro de las características que uno debe ver en el diagnóstico es, por ejemplo, la edad. De ver a qué edad está doliendo la cabeza, de que es diferente un niño, un joven sufre migraña, es mujercita más o menos, a la vez que está enamorada, se puede tensionar, uno averigua ahí,
ya se ha peleado con su enamorado. Entonces, pero es un adulto que tiene más de 50 años, que le está doliendo la parte temporal, tipo un sato, cuidado, es una arteritis temporal, eso puede dejar ceguera. Entonces uno ya va, de acuerdo a la edad, uno va analizando qué tipo de dolor de cabeza puede ser, ¿no? El género, si es varón, mujer, qué antecedentes familiares tiene, ¿no? Un 60% puede haber antecedentes familiares, es importante, el padre, la madre, el tío, alguien tendrá migrañas, ¿no? ¿Y qué tratamiento médico está recibiendo? Algunas, por ejemplo, hay damas que la naturaleza les ha dado que su belleza, son hermosas, bonitas, pues así por la vida, pero los varones también están estimulándose, un poco la molesta, pero ella se protege con anticonceptivos porque quiere tener su carrera, ¿no? Pero al tomar anticonceptivos le produce su migraña. O cuando vamos a ver enfermedad cerebrovascular, le produce un síndrome antifosfolipídico que le puede producir un IRC, ¿no? Entonces, cómo los medicamentos pueden producir enfermedades, ¿no? En este caso, dolor de cabeza, así como también cuando uno toma lititos, o cuando también está tomando vasodilatadores, que está produciendo dolor de cabeza. Entonces, los medicamentos también hay que conocerlos y saber para decir qué estás tomando y qué te está produciendo dolor de cabeza. También dentro del diagnóstico, las características que uno tiene que recoger del dolor de cabeza. Por ejemplo, ¿dónde está localizado el dolor? En las sienes, frontal, occipital, global. ¿Qué calidad de dolor tiene? ¿Es punzante, lancinante, opresivo, quemante? La intensidad es leve, moderado, severo. Las migrañas son severas, son fuertes. Las tensionales son leves, moderadas, nada más, ¿no? La forma de instauración, si es aguda, crónica, un paciente que viene con una cefalea muy intensa, que está irritando. Ojo, hay que, no sé, que es un criterio para tomar tomografía, ¿no? Más que de todo si tienes algún déficit, ¿no? Y también el predominio horario, como el Horton Hodge, ¿no? El Horton nos dice a qué hora le duele, cuándo le duele, ya, ¿no? Y la duración, cuándo le dura, ¿no? Cuánto es la frecuencia. También hay algunos síntomas asociados a estos dolores de cabeza. En general, por ejemplo, los síntomas no neurológicos, que el paciente puede unir con náuseas, con vómitos, ¿no? No soporta el ruido, no soporta la luz, tiene fotofobia, fonofobia. Y también los síntomas neurológicos, que allá son alteraciones visuales, sensitivos. El paciente puede decir, se traba con la lengua, ¿no? Trastorno del lenguaje, falta de fuerza, que nos hace confundir. No dice, no, este es un EBC, pero ese es joven. Falta de fuerza, una miopatía, una neuropatía. Entonces, si al final, ¿qué resulta? Es una migraña, ¿no? Y factores que modifican la cefalea, por ejemplo, a veces el estrés, los cambios ambientales, la menstruación, la ovulación. Y ahora nos vamos ya a las enfermedades más frecuentes, como por ejemplo la migraña. En realidad, los dolores de cabeza han escrito tanto que le diré que tengo 2, 3, 4 libros de cefaleas así, y tengo un libro de cefaleas así, solo migraña, 300 hojas. ¿Qué tanto pueden escribir? ¿No? Sobre migraña nada más, pero es así, ¿no? Han sistematizado, obviamente, su publicación. Entonces, ¿qué es la migraña? Siempre se pregunta, ¿qué es? Es un trastorno crónico neurovascular. Caracterizado por qué? Por recurrencia de horas de duración, unilaterales, pulsátiles, muy intensas, acompañadas de síntomas vegetativos como náusea. ¿Qué pasa? ¿Qué es la migraña? Entonces dice, ¿qué es la migraña? ¿Qué es el... Ahora, la migraña tiene una serie de factores precipitantes que lo precipitan, o factores agravantes, ¿no? Factores precipitantes. Por ejemplo, alimentos, ¿no? Yo me acuerdo que, como te enseñé, 30 años, desde la primera promoción, me acuerdo un grupo, a veces pues, ya tomar examen rápido, una vez ya, 20 puntos, ya, un punto, 10 puntos son 10 alimentos que precipitan la migraña, ya, 10 puntos, póngame 10 nombres, ya, 10 puntos.
Ya rápido no el examen. Y ahí pongan pues los nombres, por ejemplo, quesos fermentados, las salchichas ahumadas, col fermentado, los champiñones, extractos de carne, los chocolates, pues, los chocolates no pueden comer chocolates, cítricos, las bebidas alcohólicas, sobre todo el vino tinto, ¿no? Con los que tienen glutamato monosódico, ahí le llamamos el síndrome del restaurante chino. Si el paciente tiene Ajinomoto, es un gran factor que produce desagravantes de la migraña. El paciente no sabe y sigue comiendo, ¿no? También las comidas pesadas, excesivas, los empachos, ¿no? Y el ayuno también puede producir. Hay también estímulos ambientales que desencadenan, que precipitan, como por ejemplo los olores intensos, el perfume, la gasolina, ¿no? Los cosméticos. Hay una pacientita que no puedes usar cosméticos porque te agravan tu migraña. No. Las luces brillantes, acá en la altura, mucho viene a consulta, ustedes van a estar haciendo sus serum sentaditos ahí, viene el paciente y dice, el sol me molesta, el sol me produce dolor de cabeza, todo al sol precipita, esa sombrerita, lentes por lo menos, ¿no? Y los cambios de la presión atmosférica vienen de la costa aquí, con su dolor de cabeza a la altura, porque cambió, pues, ¿no? De 0 metros, acá estamos a menor presión atmosférica, el viento también algunas veces, ¿no? Y las oscilaciones bruscas del frío, calor. Otros también pueden ser producidos por alteraciones del sueño, ¿no? Trasnochan y le viene su dolorcito de cabeza, o dormir la siesta, o también llamada la migraña del fin de semana. Por ejemplo, tuve un paciente que consultaba, que trabajaba en Telefónica, y en Telefónica ganaba pues $14,000, ¿no? Y resulta que él llegaba a las 2 de la mañana, se entraba a su cama despacito, se levantaba a las 11 y ya no había nadie. Los hijos en el colegio, la esposa a trabajar, la que los atendía, y así, todos los días, de lunes a sábado. Y el domingo se encontraban, pues, ahora vamos al club. O sea, toda la semana no se veía con su familia, ni con sus hijos, ni con su esposa. Esa era su forma de trabajo, ¿no? Y por ese motivo, ese que le venía el dolor de cabeza, ¿no? El dolor de fin de semana, ¿no? También hay variaciones hormonales que pueden estar metidas acá, como la ovulación, la menstruación, ¿no? El estrés psicofisiológico también, como el estado de ansiedad, por ejemplo, ustedes cuando estén en épocas de exámenes de dolorcito de cabeza, ¿no? Hay unos síntomas prodrómicos, todos esos síntomas prodrómicos de la migraña. Y a veces es bueno saber eso, saber la causa. Por ejemplo, puede presentarse horas o días antes de que le hagan su crisis migrañosa, ¿no? Por ejemplo, el paciente tiene antes que se pone irritable, ¿no? Se pone hiperactivo, tiene un trastorno de conducta, a veces algunos alteran su memoria, dificultad para dominar, o sea, lo que nosotros llamamos tiene anomia. Pasa unas 4 horas y viene su migraña, ¿no? Otros sienten cansancio, otros están deprimidos. Mujeres tienen, por ejemplo, oliguria, y le viene puesto migrañita, o el hombre tiene alteraciones de la libido, y le viene al día siguiente para su crisis. Algunos tienen, allá también hablamos de las aberraciones psíquicas, ¿sí? Nos pasa algo curioso, las aberraciones psíquicas, porque algunos han terminado donde el psiquiatra. ¿Por qué? Porque le viene al paciente, el paciente tiene alucinaciones, ¿no? Tiene también ideas de persecución, tiene sensación de duplicación. Entonces, estos son signos psicóticos, de sus antipsicóticos. Se vuelve más loco de lo que aparentemente quiere parecer, pero no, solamente son las relaciones psíquicas de una migraña. No es que tenga cuadro psiquiátrico, psíquico, que no puede equivocarse, ¿no?
La migraña puede venir así, no es pasajero, ¿no? Porque vienen trastornos que musculares, constitucionales, pero es una aberración, ¿no? Y no es que tiene otra cosa, ¿no? También, si nos ahondamos un poquito más allá en la epidemiología de la migraña, podemos mencionar que epidemiológicamente es una enfermedad conocida desde la antigüedad, ¿no? Desde más de 5.000 años. Por ejemplo, si ustedes ven reportes ahí en la historia de la migraña, van a encontrar, hay en libros donde un cocodrilo pequeñito le ponían en la cabeza, amarrado, sujetado, ¿no?, a la mandíbula, y le calmaban. Decían, el cocodrilo le está calmando. No puede, simplemente era la presión que le producía al amarrarlo ahí, la que le calmaba y la aliviaba, ¿no? Pero eran así creencias. La otra cosa también decían, no puede ser que tanto dé la cabeza y no haya nada. Entonces acá en el incanato los incas han demostrado que también hacían reclamaciones realmente. Y una relación del lugar con lo que encontraron los incas lo demostró, ¿no? O sea, tanto dolor había con la migraña en los incas que hacían preparaciones generales pensando en que había algo, lógico que no encontraban nada, ¿no? Pero es así como se piensa, ¿no? Entonces, y genéticamente hay trastornos neurovasculares, por ejemplo, hay los monocigotos 20%, hay todo un mapeo cerebral que hay de este tipo de dolor de cabeza y migraña en unas partes del mundo, porque hay familias que tienen sus migrañas, ya saben. Hablamos de la fisiopatología. Si hablamos de la fisiopatología de la migraña, bueno, hasta ahora se sigue averiguando, no se sabe. Pero nosotros decimos que podría tratarse de una canalopatía, ¿no? Hay una desconexión, una variante de la migraña, por ejemplo, es la con aura, es completa, la sin aura es incompleta. Pero veamos por partes. ¿Cómo explicamos los pródromos de la migraña, fisiopatológicamente? ¿Qué está pasando con los pródromos? ¿No? Ya mencionamos algo sobre el hipotálamo. Tiene un origen hipotalámico los pródromos, ¿no? Por ejemplo, viene días antes, por eso el pacientito tiene sensación de querer comer sus dulces, algunos bostezan, ¿no? Entonces tiene un origen hipotalámico. El aura, ¿cómo explicamos el aura de la migraña? El aura migrañosa, ¿no?, que hemos mencionado, el 90% es visual, se debe, si nosotros se hizo estudios con, ustedes saben que hay tomografías estáticas y funcionales, ¿no? Estamos ya en las funcionales, son caras, 10.000, 20.000, $60.000, o sea, son caras, ¿no? Para un país pobre como nosotros no tenemos, pero acá el INEM ha comprado un SPEL, por ejemplo, ¿no? Una tomación con visión de fotones, positrones, o sea, se ve las imágenes como si fuese realmente así, igual, a colores, es una maravilla. Entonces, en una tomografía funcional, nosotros, por ejemplo, el paciente tiene su aura, y ¿cómo veríamos este cerebrito? ¿No? La mayoría es visual. Aquí está, en la lesión occipital. Cambia de colores, amarillo, rojo, verde, las funcionales. Entonces vamos a observar ahí una hipoperfusión, lo que llamamos una isquemia. No está perfundido. Y así se ha demostrado el aura a la tomografía funcional, ¿no? Hay una hiperperfusión en la región del polo occipital, lo que nos demuestra que es una aura migrañosa visual, ¿no? La hiperperfusión en el polo occipital, ¿no? Si nosotros decimos qué estructuras, ¿no?, sean las iniciadoras de la crisis de migraña, porque es una pregunta que hice pues, a una promoción. Pues hay dos, y esto van a encontrar en las preguntas de su residencia, ¿no? Por ejemplo, son los núcleos de RAFE que hemos mencionado, son serotoninérgicos,
y el locus coeruleus, que solo tiene una inervación adenérgica cerebral, ¿no? Son claves estos núcleos para, diríamos, iniciar una crisis de migraña. No está comprobado científicamente, ¿no? Entonces, se ha demostrado pues, que la estimulación de estos núcleos da hipoperfusión cerebral y da lugar al aura, ¿no? Y ahí hablamos de una depresión propagada que también pueden encontrar en sus libritos, ¿no? Que es una neurotransmisión de mediadores bioquímicos en los cuales se interviene el sodio, el potasio, el calcio, el glutamato para ver todas estas alteraciones bioquímicas. Y finalmente la cefalea. ¿Qué produce la cefalea? Fisiopatológicamente. Fisiopatológicamente la cefalea, con excepción del régimen encefálico, hemos mencionado que el parénquima cerebral no duele, es insensible al dolor. Por eso que ahí puede haber un proceso expansivo cerebral tumoral que tiene que ser inmenso para que recién comprima, presione, estire los vasos, la meninge, recién duele, ¿no? Entonces la migraña, el dolor de la activación de receptores nocioceptivos periféricos extracraneales, por ejemplo la piel, los ojos, lo hemos mencionado, en esas partes hay todas esas estructuras, van a ser transmitidas por un par craneal, hemos mencionado el quinto par craneal, ¿no? Entonces, se mencionaba hasta hace un tiempo, básicamente, que la fase dolorosa es producida por una vasodilatación, ¿no? O sea, el vaso se dilata, entonces nosotros le damos un AINES, los AINES producen vasoconstricción, entonces damos una aspirina, paracetamol, y al producir vasoconstricción, contrarrestamos la vasodilatación y calmaba el dolor, ¿no? Hasta ahí estamos, qué bonito, y van a encontrar sus libros todavía que dicen, después las cosas van cambiando, ¿no? Entonces, a eso se atribuía, ¿no? Y ahí interviene el sistema antigénio vascular con la liberación del péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Entonces, de esa forma se explicó. Pero después se comprobó que realmente existían dos subtipos de receptores serotoninérgicos importantes, que son la 5-hidroxitriptamina. Encontraron la 5-hidroxitriptamina 1A y 1D que sean capaces de controlar estos fenómenos, ¿no? Por eso es que también se resolvió de que la serotonina, como es un excelente antagonista de estos receptores 5-hidroxitriptamina 1B y 1D, y revierte inmediatamente la crisis de migraña. Por eso es que salieron esos productos, como son los titanes, que me acuerdo cuando yo estaba en Lima, llegaron, me hicieron un banquete en la Costa Verde, me acuerdo que no había para los sanguíneos por aquel lado, y venían de Europa a exponer, dicen los titanes, seguramente que con esto ya no se va a tomar, las aspirinas se van a ir, no lo querían sacar, dice. Y digo, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Saquemos de una vez. Porque si van a tomar eso nomás ya no se va a vender aspirinas y esos otros productos, se van a ir a pique. Pero no fue tan cierto porque cuando vinieron cada pastillita estaba 90 soles, la más baratita, 200 soles en ese tiempo se cagaba. Ahora ya han bajado hasta 8 soles, encontramos un sumatriptán, ¿no? Pero en ese tiempo era así. Entonces, pero todo ha seguido igual tomando esos susaines y no ha pasado lo que pensaban en ese tiempo, ¿no? Entonces, gracias a estos conocimientos, ¿no? Que es el único medicamento antibiótico para solucionar esto, pero no se tenía nada. En síntesis, ¿qué podemos resumir? Que el tronco encefálico, y más comúnmente es el locus coeruleus y el núcleo de Rafe, pueden ser los generadores de una crisis de migraña. Y su activación da lugar a la oligoemia relativa cortical, que puede ser en cualquier parte, pero si es en el polo occipital, hemos visto que hay una aura migrañosa, que es responsable del aura. Entonces, por lo cual se activa el sistema antigénio vascular responsable del dolor vascular como consecuencia en ese momento de una dilatación o inflamación estéril leptomeningia, ¿no? Y que obedece al inicio del ataque de migraña, ¿no? Un fenómeno, decíamos, neuronal central, ¿no? Propio fenómeno. Pero resulta que eso no es todo así, las cosas cambian, dan una última bibliografía, todo va cambiando. Entonces esta clásica que hacemos por vasodilatación
se está descartando, digamos. Porque se han hecho estudios de angioresonancia durante la crisis y se ha demostrado que no hay cambios de calibre, ¿no? O sea, en otras palabras, se está diciendo que en algunos puede producir lo que estamos mencionando clásico, pero no todo es eso. Es como cuando hablamos de demencia, la proteína tal, ¿no? La neurofibrilar evita que haya conexión a la sinapsis, por sensibilidad de demencia, por una serie de aspectos que se va a ver. Esto hasta es el igual, pero después sale otros trabajos que dicen no siempre es así. Hay un grupo que por su probabilidad es a demencia, de Alzheimer, otros no. Acá también puede ser de que pase eso y en otros no. Eso es lo que me pasaba a mis pacientitos. Yo le doy tratamiento, va muy bien, sí, probablemente hay vasodilatación, le doy su vasoconstrictor, todo bonito, qué bonito, pero viene otro grupo donde no le hace nada. Uy, y ahora, ¿cómo a este le está haciendo y a este no? ¿No? Entonces ahí vienen las explicaciones de que no todo es así, ¿no? Hay algunos que los fenómenos son diferentes y se sigue haciendo investigaciones, entonces, pero sí se está hablando de la activación de los receptores que tiene que ver con la mirada, ¿no? Entonces, esa vasodilatación no es un epifenómeno que no es suficiente y necesario para producir los síntomas generales, no siempre. Ya se está investigando, hay otras formas que hay que seguir investigando para producir estos dolores migrañosos, diríamos. Bueno, y para terminar, porque el tiempo no gana, tengo que también ir a pasar visita, hablamos de la cefalea tensional. La cefalea tensional es la más frecuente, indudablemente, ¿no? El 80% de la población siempre ha sufrido un dolorcito de cabeza, ¿no? La fisiopatología no se sabe. Clásicamente decimos por tensión, ¿no? Que se mantienen los músculos pericraneales en pacientes incapaces de relajarse. Entonces, se piensa que hay una alteración bioquímica primaria de las estructuras que controlan el dolor craneal, o sea, el núcleo espinal, el trigémino y el asta dorsal de la médula espinal a nivel cervical, porque la mayoría de los pacientitos vienen con dolor a nivel occipital, ¿no? Sobre todo me duele la parte occipital y ahí se me duele toda la cabeza, ¿no? No es bilateral, a diferencia de la migraña que es de un lado del cráneo. Y en la clínica podemos decir que puede presentarse a cualquier edad, ¿no? Hay una serie de criterios para una cefalea tensional, en la cual, por ejemplo, tiene que tener 15 al mes, ¿no? Y hay una serie de características, por ejemplo, sensación, el paciente dice que le oprime, le constriñe, el dolor es leve a moderado, no se agrava como en la migraña o como otros dolores de cabeza al subir la grasa, al hacer esfuerzos, ¿no? No hay vómitos, no hay náuseas, la instalación es en forma insidiosa y la intensidad pues es, digamos, la bilateral. Y el paciente dice que siente con un gran peso ahí, hormigueos, elasticidad. Al final el tratamiento para esto es pues tenerlo tranquilo al paciente. Y finalmente, para terminar, veamos la cefalea en racimos, ¿no? La cefalea en racimos es poco frecuente, de repente ustedes ni lo van a ver, ¿no? Tiene un horario y algo característico es su ojo rojo y su Horton, ¿no? Su Horner, ¿no? Su Horner es el párpado caído con un poquito de miriasis, ¿no? Entonces, cuando hay un ojo rojo y su Horner, tenemos que pensar en una cefalea de tipo Horton o por racimos. Bueno, yo creo que hasta ahí no continuamos. Las clases vamos a hacerlas a partir de la semana que viene, los días, todos con ustedes, pero a las 3, ¿ya? En la mañana y ahora hay una congestión bárbara, no sé cómo voy a salir, ¿no? Entonces se les va a ocurrir trancar un lado y ahora están así, ¿no? Entonces el día que lo estamos viendo, sus sílabos apenas tengan los nombres, voy a seguir tratando de pasar y hablar los nombres esta semana, supongo, para que tengan el sílabo. Estoy tratando de